Hola, te doy la bienvenida a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un tema que es literalmente alucinante. Vamos a intentar descifrar esa unidad oculta que existe entre las tradiciones milenarias de Oriente, la numerología de la Cábala y la mismísima ciencia occidental. Todo esto guiándonos por un texto esotérico fascinante de Serge Reynaud de la Ferrière llamado Principios sobre la verdad y el misterio de los números. Y te adelanto algo, es increíble ver cómo sabidurías tan distintas, separadas por miles de kilómetros y de años, acaban apuntando exactamente en la misma dirección. Bueno, para empezar, pensemos por un momento en un gran misterio que los antiguos santuarios de Tebas guardaban bajo llave. Resulta que, una vez cerradas las enormes puertas de esos templos, los iniciados se encontraban frente a una gran X algebraica y eterna, y ahí se les planteaba una única pero inmensa pregunta: ¿qué es la verdad? Es una pregunta brillante porque básicamente prepara el terreno para que nos cuestionemos la realidad misma, tal y como creemos conocerla. Y para entender toda esta búsqueda, el texto nos lanza un dato tremendo. Afirma que, con la era de Acuario, estamos atravesando un cambio cósmico a gran escala. Según esto, el centro espiritual del planeta se está desplazando desde los Himalayas en el Tíbet, nada más y nada menos que hacia Sudamérica. ¿Y por qué? Pues debido a transformaciones reales en el campo electromagnético de la Tierra y a fenómenos astronómicos. Es como recordar aquel antiguo axioma de Hermes Trismegisto que dice, como es arriba es abajo. Es decir, los cambios que ocurren aquí en la Tierra son en realidad un reflejo de lo que pasa en la inmensidad del cosmos. Sección 1. La ilusión de la materia, la naturaleza de la realidad. Al meternos en qué es realmente la realidad, tenemos que hacer una pausa y comparar dos formas de ver el mundo que son como la noche y el día. Por un lado, tenemos la mentalidad del mundo occidental grecolatino, muy dualista, y siempre enfocada en la utilidad práctica de las cosas. Pero por otro lado, brilla la esencia de la antigua India, la que vemos en textos como los Upanishads. Esta es una visión puramente espiritual, monista, a la que no le importa en absoluto la utilidad material y que pide un desinterés total por los frutos de nuestras acciones. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante con un concepto llamado Maya. Esta doctrina básicamente nos dice que nuestro cerebro nos engaña, que juzga solo por las apariencias. Según Maya, la materia sólida que tocamos, en el fondo, no existe más que como un fenómeno, es solo una cristalización de la energía mental. O sea, un espejismo vibracional en toda regla. Ni nuestro ego ni el mundo material tienen una existencia absoluta o independiente. Todo, absolutamente todo, es relativo. Pero ojo, no creas que esto es solo misticismo antiguo. Lo más increíble es cómo este concepto oriental conecta de forma directa con la física moderna. Fíjate en el científico Sir James Jeans. Él concluyó que al observar el universo a nivel cuántico o microscópico, las reglas mecánicas simplemente se desmoronan y son reemplazadas por principios mentales. De hecho, sugirió que si la materia desapareciera por completo a nivel fundamental, el espíritu, o la mente, quedaría como el único soberano de la realidad. ¡Una locura! Pasamos a la sección 2. ¿Qué es la verdad? La respuesta hierogramática. Volvamos a aquellos santuarios de Tebas y a esa inmensa gran X. La respuesta matemática que se daba a la pregunta sobre la verdad era IEVE. Piensa en esta cruz como un núcleo que irradia energía, donde cada letra es un plano de existencia. La I representa las ciencias divinas, el origen de todo. La primera E es el nacimiento del universo visible. La V tiene que ver con la aparición y el desarrollo del ser humano. Y finalmente la última E baja hasta la física más elemental de nuestro planeta Tierra. Estas cuatro ramas no solo explican los mundos, sino que son la base de la antigua alquimia. Hablamos de los 4 elementos formativos del cosmos: el azogue, que es el espíritu sutil y volátil del aire; el mercurio, que representa la materia y la fluidez del agua; la sal, que da la cristalización y el movimiento en la tierra; y el azufre, que simboliza ese fuego interno y el reposo absoluto. Es el gran rompecabezas de la creación. Y de esta misma estructura de 4 partes sale la gran clave esotérica INRI. Olvida por un momento sus usos históricos. El axioma latino real nos dice: por el fuego la naturaleza se renueva íntegra. Es una metáfora preciosa sobre la transmutación. Ese fuego interno del que habla no es otra cosa que la devoción pura, que tiene el poder de transformar las fuerzas físicas más densas en energía espiritual brillante. Sección 3. El lenguaje del Génesis. Matemáticas ocultas. A ver, pon mucha atención a este dato porque es para quedarse sin palabras. Si analizamos la primera frase de la Biblia en hebreo original, los números que se esconden son asombrosos. La palabra Bereshit oculta numéricamente el 6, que marca el principio geométrico. Bara no significa creación de la nada, sino una emanación de energía. Y el remate es Elohim, agárrate, porque mediante matemáticas de la Cábala su valor numérico revela esotéricamente la fórmula exacta del número pi.
3,1415. O sea, la divinidad manifestándose como un universo circular perfecto, un código maestro escondido a plena vista. Vamos con la sección 4, el misterio de los números, los bloques atómicos de la filosofía. En este sistema filosófico, los números no sirven solo para contar, son bloques atómicos. Empezamos con el 1. No es un dígito más, es la cima incognoscible, un centro que no se puede determinar. Representa esa pura estabilidad desde donde todo empieza a emanar. Luego damos un salto al 3. Es el número potencial. Equivale a la primera letra hebrea, Aleph, y simboliza la fuerza original del ser absoluto, la liberación y ese elemento vital del aire que fluye libre por el espacio. Es energía pura lista para entrar en acción. Y esa energía se consolida en el 4, el número de la acción interior, la matriz de las matrices. Es una dualidad activa que consigue hacer girar la inmensa rueda del cosmos. Es justo aquí donde arranca de verdad la encarnación física. Cuando esa encarnación cobra vida, aparece el 5. Es el gran signo de la existencia que anima todo. Simboliza la vida orgánica, la expansión y, sobre todo, una fuerza maternal gigante que envuelve a la creación para dejarla crecer. El 6 es el equilibrio perfecto de esa expansión. Piensa en la estrella de David. Es la medida sagrada que vincula sin fisuras el macrocosmos gigante de las estrellas con el microcosmos del ser humano. Más allá nos espera el 8. Se le ve como la madre universal en estado de reposo. Guarda dentro de sí un montón de formas en pura potencia, esperando el momento exacto para arrancar un ciclo evolutivo totalmente nuevo. Antes de cerrar la escala tenemos el 9, un signo de conversión total. Nos muestra a la vez cómo el espíritu desciende hasta lo más denso de la materia y cómo luego debe ascender irremediablemente para fundirse otra vez en esa unidad original. Y el ciclo termina de manera magistral en el 10. Es Dios en acción. Cierra matemáticamente el cosmos de una forma tan perfecta que no puedes añadir ni quitar absolutamente nada. Todo el misterio universal resumido en una cifra perfecta. Para poner en perspectiva esta maestría geométrica de la que hablamos, fíjate en el diseño de las letras hebreas antiguas, como la letra Mem. El glifo abierto vale 30 y sus trazos dejan una apertura literal, algo sin resolver matemáticamente. Sin embargo, el Mem cerrado vale 40 y se resuelve de forma geométrica sin dejar huecos. Esto nos demuestra que estas lenguas antiguas no eran dibujos al azar, sino ciencia pura, exacta y matemática. Para ir terminando, después de ver todos estos números y conceptos, nos damos cuenta de que el gran objetivo final de todas estas corrientes es alcanzar lo que llaman el vacío perfecto. Tal como dice el Tao Te Ching, es en ese vacío absoluto donde nuestra personalidad al final se disuelve, permitiendo que la conciencia pase a ser pura infinidad. Así que, si juntamos lo que dicen estos textos antiguos y la ciencia de vanguardia, llegamos a una conclusión brutal. La materia es solo un fenómeno mental que sigue leyes matemáticas súper precisas. Si todo lo que tocamos es una ilusión y el universo entero es una ecuación codificada vibrando, te dejo con esta pregunta para pensar. ¿Qué papel jugamos nosotros? ¿Dónde encaja exactamente la conciencia humana en medio de esta inmensa y perfecta arquitectura cósmica? Te lo dejo para que le des una vuelta. Hasta el próximo análisis. Una nueva humanidad en marcha. Imaginen por un segundo que la cima espiritual del mundo ya no está en los Himalayas. O sea, si alguien pide visualizar el centro del magnetismo místico en la Tierra, la mente viaja casi en piloto automático a las montañas nevadas del Tíbet. Claro, a los monjes meditando y todo este imaginario, ¿no? Exacto. Pero, según el texto que vamos a explorar hoy, esa brújula cósmica, digamos, ya empacó sus maletas, cruzó el océano y el nuevo centro espiritual del mundo acaba de aterrizar nada más y nada menos que en Sudamérica. Qué loco, ¿verdad? Es un cambio de paradigma total. Muy bien, vamos a desempacar todo esto. Hoy nos sumergimos en el tomo 3 de los propósitos psicológicos. Principios sobre la verdad y el misterio de los números. Ese mero, una obra fascinante de Serge Raynaud de la Ferrière. Nuestra misión en esta exploración a fondo es desmitificar este documento que, honestamente, es un laberinto interesantísimo, donde chocan la alquimia, la física cuántica, la numerología y la espiritualidad antigua. Sí, es un texto súper denso, pero apasionante. Totalmente. Y queremos hacerlo accesible, divertido y, sobre todo, demostrar por qué a quienes nos escuchan les vale la pena ir a leer el texto original completo. Y creo que el primer paso para disfrutar este análisis es abordarlo con curiosidad pura. Yo estoy seguro de que la propuesta del autor es monumental y nos invita a suspender temporalmente nuestras posturas personales, religiosas o políticas. Ajá, mantenernos neutrales. Exacto.
Lo que hace de manera brillante es tomar la ciencia empírica y la tradición iniciática más profunda para construir un modelo mental sobre cómo funciona el universo. Y empieza fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Porque este cambio geográfico del que hablabas no lo plantea como una simple metáfora de la nueva era de Acuario, sino como física pura. Menciona alteraciones electromagnéticas y cambios en la polaridad dínamo-telúrica de la Tierra, todo impulsado por la precesión de los equinoccios. A ver, frena un segundo ahí. Porque polaridad dínamo-telúrica suena a un motor de nave espacial de película de ciencia ficción. ¿A qué se refiere el autor exactamente con eso, en un lenguaje un poco más terrenal? Pues mira, básicamente nos pide que imaginemos al planeta Tierra no como una roca inerte flotando, sino como un electroimán gigantesco. Dínamo se refiere a la generación de energía eléctrica a través del movimiento. Ok, ajá. Y telúrica se refiere a la Tierra misma. Nuestro planeta tiene un núcleo de hierro líquido que, al girar, crea este inmenso campo magnético. Claro, lo que nos protege de la radiación solar y todo eso. Así es. Y a lo largo de grandes ciclos astronómicos, de miles y miles de años, ese eje magnético y las corrientes de energía que circulan por la corteza terrestre se reajustan. Es la Tierra cambiando de frecuencia. Haz de cuenta como cuando sintonizas otra estación en el radio. ¡Órale! Y según el autor, ese dial cósmico ahora apunta directamente a la cordillera de los Andes. Es decir, la maquinaria del planeta se recalibra y la energía se muda. Entendido. Ahora, si partimos de esta premisa de que el planeta entero es un imán gigante cambiando su vibración, surge una duda existencial mucho más práctica, ¿no? ¿Cuál sería? Pues, ¿cómo se conecta un evento astronómico tan masivo con la biología de un ser humano que simplemente va a trabajar todos los días, paga sus impuestos y toma café? Y esa es precisamente la genialidad del primer tramo del texto. Para responder a eso, el autor trae a la mesa una de las máximas más antiguas de la humanidad, atribuida a Hermes Trismegisto. Lo que está arriba es como lo que existe abajo. Esa misma, el macrocosmos y el microcosmos. Pero fíjate que no lo deja como una simple frase de póster motivacional, sino que lo aterriza en matemáticas biológicas que te obligan a prestar atención. ¡Guau! Sí, las proporciones matemáticas en esta parte del documento son increíbles. Por ejemplo, hablemos del ritmo cardíaco. Ajá, a ver. El documento señala que un ser humano normal y sano tiene unas 72 pulsaciones por minuto. Y resulta que ese número es un espejo cósmico. El autor nos explica que el Sol, en su movimiento aparente de retrogradación, avanza exactamente 1 grado cada 72 años. Es una locura. O sea, el latido de 1 minuto en tu pecho equivale a 1 año del movimiento de nuestra estrella. Es una sincronía milimétrica que la verdad te cambia la perspectiva. Y el autor no se detiene ahí, también analiza la respiración. Ah, sí, la respiración. Un humano adulto promedia unas 25.920 respiraciones en un ciclo de 24 horas, y ese número es matemáticamente idéntico a los 25.920 años que conformarían un ciclo completo de la precesión de los equinoccios. Que es el tiempo que tarda una estrella fija en regresar a su punto de impacto original en el cielo, ¿no? Exactamente. Básicamente, un solo día de nuestra vida celular está reproduciendo el ciclo completo del universo observable. Somos relojes cósmicos caminando por la calle, con las constelaciones replicadas en los pulmones. Me vuela la cabeza. Pero aquí el autor da un giro bastante crítico. Sí, se pone duro con la ciencia de su época. Muy duro. Argumenta que, si somos sistemas tan matemáticamente conectados con el cosmos, la forma en la que reparamos estas máquinas humanas es tremendamente superficial. Lanza un dardo directo a la medicina moderna, afirmando que apenas lograba un diagnóstico válido en un 14% de los casos. Así es. Su postura es que la medicina puramente occidental u ortodoxa fracasa en muchos frentes porque ignora estas leyes primordiales. Al ignorar que somos un microcosmos, claro. Al ignorarlo, la medicina se enfoca en tratar un síntoma aislado y no el desequilibrio del sistema completo. Cuestiona duramente la dependencia de sustancias como la penicilina y sugiere que en nuestra arrogancia moderna hemos marginado métodos milenarios que sí entienden la verdadera química del cuerpo. Oye, y leyendo esa parte, me vino a la mente una imagen muy clara. A ver, cuéntame. Siento que, según la visión del autor, la medicina moderna actúa como un mecánico que, cuando se prende la luz de revisar motor en el tablero de tu coche, simplemente le pone un pedazo de cinta de aislar encima para no verla. Jaja, claro.
y el síntoma desaparece a la vista. Sí, pero la sabiduría antigua, la medicina holística, lo que haría sería abrir el cofre y entender por qué la fábrica diseñó ese motor para fallar bajo ciertas condiciones electromagnéticas en primer lugar. Me parece una excelente analogía porque ilustra el núcleo de la propuesta. Para el autor, el verdadero mecánico es aquel que utiliza la ciencia del yoga, el conocimiento de los chakras o el Tao dietético. Ajá. Y esto va mucho más allá de saber qué comer. Es entender cómo se asimila el aire, cómo se purifica el torrente sanguíneo mediante la respiración rítmica. Aquí menciona métodos para prolongar la vida que, la verdad, suenan de otro mundo. Los monjes, ¿no? Sí, habla de los monjes de la Hermandad del Puro Augusto, asegurando que logran vivir hasta 729 años. Espera. 729 años. Frena ahí. Si yo le digo eso a un biólogo hoy en día, me cierra la puerta en la cara entre carcajadas. Seguramente. ¿El autor realmente espera que tomemos una cifra de más de 7 siglos de manera literal? ¿O hay algún tipo de valor simbólico en todo esto? Pues mira, es una reacción totalmente válida, y esa resistencia lógica es natural en cualquiera de nosotros. El texto es provocador a propósito. Para alcanzar esto, el autor estipula que deben cumplirse estrictamente 1200 condiciones estables de asimilación y equilibrio. ¿1200? Y es tajante. Si cumples 1199, el sistema colapsa. Ya sea el literal o una hiperbólica metáfora sobre el potencial inexplorado de nuestras células. El mensaje central es que la verdadera curación no viene de una pastilla externa, sino de lo que él llama la alquimia espiritual. Alquimia espiritual. Sí, es el trabajo titánico de hacer que lo inconsciente en nosotros se vuelva consciente. Entonces, el argumento no es simplemente tirar la medicina moderna a la basura, sino que estamos operando con la mitad del mapa. Ahora, si conectamos esto al siguiente paso lógico... Que es la física cuántica. Exacto. Si nuestros cuerpos reflejan las estrellas y nuestra medicina ignora las causas ocultas, entonces nos topamos con una gran pregunta filosófica. ¿De qué diablos está hecho realmente este universo físico? Aquí el texto nos toma de la mano, nos pasa de la biología a la física pura y nos tira la alfombra debajo de los pies con el concepto de Maya. Y este es un puente crucial. El autor introduce Maya, un concepto fundamental de la filosofía oriental. Maya se traduce comúnmente como ilusión. Pero ojo, ilusión no en el sentido de que no exista, ¿verdad? Correcto. No significa que la mesa que tocas no existe en absoluto. Significa que nuestra creencia de que esa mesa es materia sólida, permanente y separada del espíritu y de nosotros mismos es un error de percepción. Como un espejismo. Exacto. El ego y el mundo físico son como ver la luna reflejada en un lago. El reflejo está ahí, lo puedes ver, interactúas con él. Pero sería una locura intentar pescar la luna con una red. Y para ilustrar la locura de lo que llamamos materia sólida, el autor usa un ejemplo biológico que me dejó sin palabras. ¿El infusorio? Sí. Menciona a este microorganismo llamado Stylonychia pustulata. Explica que a una temperatura ideal, este bicho microscópico se divide 5 veces al día. En 6 días y medio, genera 10 billones de copias de sí mismo. Que ya es una barbaridad de crecimiento exponencial. Hasta ahí, bueno, biología. Pero dice que si pudieras mantener vivas a todas esas células y dejar que se dividieran sin interrupción por 30 días seguidos, ¿Qué pasaría? Crearía una masa 1.000.000 de veces más grande que todo nuestro Sol. No inventes. Es una cifra que no cabe en la cabeza. Y aquí es donde tenemos que desmenuzar el porqué de este ejemplo. ¿Por qué usar un insecto celular reproduciéndose para probar que la materia es una ilusión? ¿A dónde quiere llegar con eso? La revelación del autor es esta. Si un organismo invisible al ojo humano contiene el potencial cinético de crear una masa mayor que el Sol prácticamente de la nada en un mes, entonces la materia que percibimos no es una sustancia sólida e inamovible. Claro. Es simplemente una captura de pantalla temporal, un destello congelado de un campo de energía invisible e infinito. La materia no se crea, es energía en constante ebullición. O sea, lo que consideramos sólido es solo energía vibrando a una velocidad que nuestros ojos pueden procesar. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el autor argumenta que la física moderna occidental, la de los laboratorios y los aceleradores de partículas, finalmente le está dando la razón a los místicos que llevan milenios diciendo esto. Totalmente.
Cita a Sir James Jeans, un eminente físico de Cambridge. Lo fascinante aquí es que Sir James Jeans admitió algo que sacudió a la ciencia de su tiempo, que el universo comenzaba a parecerse cada vez menos a una gran máquina de engranajes y piezas sólidas y cada vez más a un gran pensamiento cósmico. El materialismo puro estaba muriendo en la pizarra de los físicos occidentales. Es como si la ciencia moderna llegara súper exhausta a la cima de la montaña solo para encontrar a la sabiduría antigua sentada ahí, esperándolos con una taza de té. Tal cual, una imagen perfecta. Y el autor nos recuerda que el Tao Te Ching ya había mapeado este territorio. En su capítulo 4, define al Tao no como un ser con barba en las nubes, sino como un vacío inagotable. Un vacío inagotable. ¡Wow! Es un abismo que parece no contener nada, pero del cual surge absolutamente toda la materia. Y dice que a través de la abnegación y la quietud absoluta, el ser humano puede acceder a esa fuerza generadora. Ahora bien, construyamos un puente lógico aquí para la gente que nos está escuchando. Si aceptamos que la materia es fundamentalmente una ilusión y que todo en el fondo es mente o energía, la gran pregunta que surge es, ¿cómo programamos esa mente? Claro. Si el universo es un software, ¿cuál es el código de programación? Y el documento argumenta de forma contundente que la herramienta es el lenguaje sagrado y la geometría. Así es. Que esas palabras que vemos grabadas en piedra y que solemos confundir con simples dogmas religiosos o folclore antiguo, son en realidad fórmulas químicas para el espíritu. Y el autor se lanza a responder la pregunta filosófica más imponente que existe. ¿Qué es la verdad? Nos lleva a los antiguos santuarios de Tebas, donde la respuesta a esta incógnita algebraica era IEBE. IEBE. Pero nos advierte que no lo leamos solo como un nombre divino o religioso. Nos pide que lo veamos geométricamente. Al cruzar las letras, forma una gran letra X, la letra griega chi. Ajá. Sus 4 ramas representan los 4 principios fundamentales de la alquimia: azogue, mercurio, sal y azufre. O si lo traducimos a las fuerzas primordiales que todos conocemos: aire, agua, tierra y fuego. No es solo fe ciega, es estructura elemental de la naturaleza. Y luego desglosa la palabra esquema, que deriva del término hebreo shema. Está construida por las 3 letras madre de ese alfabeto, Aleph, Mem y Shin. El texto propone que no es un sustantivo común, sino el plano arquitectónico en sí mismo. Es el molde del universo. Exacto. Pero si somos honestos, el análisis que verdaderamente te cambia la perspectiva es lo que hace con la cruz y las famosas siglas INRI. Uy, sí. Sin duda es uno de los momentos de mayor claridad del documento. Porque pensemos en esto, millones de personas ven esas 4 letras, INRI, todos los días en iglesias alrededor del mundo. La etiqueta histórica nos ha dicho siempre que significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Una simple placa de identificación. Exacto, una placa. Pero el texto revela que, debajo de esa lectura histórica, hay un axioma alquímico encriptado. Igne natura renovatur integra. Igne natura renovatur integra. Que se traduce como es por el fuego que se renueva la naturaleza, y te plantea que no estamos viendo una placa romana, estamos viendo una contraseña literal para la evolución humana. ¡Qué locura! Te está instruyendo a usar el fuego, es decir, el calor interno de tu devoción, el sufrimiento purificado o tu disciplina, para quemar y transmutar tu naturaleza física y animal en pura energía espiritual. Es una decodificación brillante, la verdad. Y lo verdaderamente asombroso de este análisis es que el autor no lo limita al cristianismo, demuestra que este código fuente es universal. Toma ese mismo tetragrama, las mismas fuerzas iniciales, y las rastrea cruzando el mundo entero. ¿Hasta dónde llega? Pues las encuentra en el México antiguo, por ejemplo, con el rey Incanguiari en Pátzcuaro, o en las tradiciones del Popol Vuh con Unapú. Siempre, sin importar el idioma o el continente, volvemos a la misma instrucción matemática y espiritual. ¿Y cuál es esa instrucción? El trabajo de transformación interna, la unión de la energía micro con la macro, que es exactamente lo que significa la palabra sánscrita yug, de donde viene la palabra yoga. ¡Wow! Es como descubrir que todas las computadoras del mundo, sin importar de qué marca sean o en qué país se vendan, corren en el fondo con el mismo sistema operativo básico. Exactamente esa es la idea. Y si aceptamos que palabras individuales o siglas como INRI son contraseñas alquímicas, ¿qué pasa si aplicamos este mismo lente matemático a un libro entero? Ahí la cosa cambia de escala.
Y el autor hace exactamente esto al tomar el texto más famoso de Occidente, el Génesis. Pero nos pide, con mucha amabilidad, que olvidemos la traducción de domingo por la mañana en la iglesia. Y esto plantea una pregunta fundamental. ¿Acaso los textos sagrados que hemos considerado mitos morales o historias fundacionales son en realidad sofisticados manuales de matemáticas abstractas y física cuántica, pero escritos con caracteres encriptados? Para visualizar lo que el autor hace aquí, me encanta usar de nuevo la analogía de la película The Matrix. A ver. Leer el Génesis de manera literal, como una simple historia de un jardín y manzanas y una serpiente, es como ver la pantalla de Matrix y solo ver a los personajes peleando con lentes oscuros. Ajá. Pero cuando aplicas las matemáticas que propone este texto, es como si de pronto fueras capaz de leer el código verde de ceros y unos cayendo por la pantalla, viendo el software real que hace funcionar la simulación. El autor toma la primerísima frase de la Biblia, Bereshit bara Elohim, lo que toda la vida nos tradujeron como al principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero el autor cambia los lentes y aplica el análisis cabalístico a ese código verde. Y aquí quiero hacer una pausa y obligarte a explicar algo fundamental para quienes nos escuchan. ¿Cómo diablos pasas de leer una palabra en hebreo antiguo como Bereshit a obtener resultados matemáticos? O sea, ¿cómo se convierte la tinta en números? Es una aclaración súper necesaria. En idiomas antiguos como el hebreo clásico o el griego, no existían símbolos separados para los números, como nuestro 1, 2 o 3. Cada letra del alfabeto tenía asignado un valor numérico específico y fijo. Ok. A este sistema de decodificación se le conoce como gematría en la Cábala. Entonces, cuando tú lees una palabra, no solo estás leyendo un concepto o un sonido, estás viendo una ecuación matemática basada en la suma del valor de cada letra. Una suma literal. Así es. Al sumar el valor oculto de las letras que forman la palabra Bereshit, el autor descubre un valor de 10.585, y al analizar sus raíces, demuestra que su significado profundo no es al principio, sino Él creó 6. Baras Shit. Él creó 6. O sea, desde la mismísima primera palabra de la historia occidental, no nos están dando un marco de tiempo, nos están dando una estructura geométrica, el hexagrama, el cubo. Totalmente arquitectónico. Pero la revelación que casi me hace tirar el documento es cuando analiza la siguiente palabra clave, Elohim, que históricamente traducimos simplemente como Dios. Siguiendo esta regla de sumar las letras, su valor básico es 83. 83. Ajá. Y el autor dice que mediante operaciones matemáticas de la Cábala, ese 83 se transforma en el número pi, 3.1415. Otra vez, ayúdame a entender el cómo. ¿Cuál es el mecanismo para pasar de un simple 83 a un número decimal infinito como pi? Es un salto técnico muy profundo. El autor explica que los cabalistas utilizaban un sistema de permutaciones, jugando con las posiciones de los números y combinándolos a través del alfabeto. Ok. Lo interesante es que compara este proceso antiguo con leyes muy modernas de la cristalografía, específicamente el enantiomorfismo. Frena ahí. Enantiomorfismo. ¿Estamos hablando de espejos o qué es eso? Exactamente. Imagina tus manos. Ambas son manos, tienen los mismos elementos, los mismos dedos, pero son imágenes especulares. La izquierda es el reflejo simétricamente opuesto de la derecha. No puedes empalmar una encima de la otra perfectamente. Claro, son opuestas. En cristalografía, los cristales crecen siguiendo estas estructuras de reflejo. El autor argumenta que las operaciones cabalísticas hacen lo mismo con las letras y los números, las reflejan, las invierten y las multiplican para encontrar su estructura subyacente. ¡Órale! Al someter el 83 de Elohim a esta cristalización numérica, la fórmula resultante define de manera asombrosa la relación matemática de la circunferencia con su diámetro, es decir, pi. Lo cual nos deja con una imagen abrumadora, la verdad. Dios en el primer capítulo del Génesis no es un anciano barbudo en el cielo moldeando barro. Es la fórmula universal del círculo expandiéndose en el espacio. El arquitecto es la geometría pura. Así de radical es el cambio de lectura. Ya que rompimos la pared y estamos viendo directamente el código verde de la realidad, vamos a sumergirnos en el núcleo de este documento, el misterio de los números, porque el autor dedica una parte enorme a desglosar qué es realmente cada dígito.
Y el punto de partida es revolucionario, porque nos pide dejar de ver los números como simples herramientas para contar manzanas o dinero. En este modelo, los números son entidades vivas, fuerzas vibratorias. Comienza con el 1. Ajá. Y lo primero que te dice es que el 1, esotéricamente hablando, ni siquiera es un número. ¿Cómo que no es un número? Es el centro original, la principiación incognoscible. Es tan absoluto que la mente humana no puede meditar sobre el 1, porque hacerlo implicaría que existe un tú meditando sobre él, lo cual automáticamente crea 2. Wow, lo que nos lanza inmediatamente al 2, que es la dualidad abstracta. Es la línea del diámetro cortando el círculo original en dos partes, creando la tensión necesaria para que exista el universo. Exactamente. El 3 es el surgimiento del poder original, la letra Aleph. El 4 lo define como la matriz de las matrices, pero donde las cosas se ponen brutalmente arquitectónicas y que conecta con todo lo que hemos hablado es con el número 6. El 6 es el pilar de este sistema. Representa la realización completa de la creación. Es la naturaleza que ya se dividió y que encontró su equilibrio. Por eso está íntimamente relacionado con el sello de Salomón, esa famosa estrella de 6 puntas que une los triángulos del fuego y del agua. Claro. Y, lógicamente, cuadra a la perfección con los famosos 6 días de la creación de los que hablábamos hace rato. De ahí, el sistema nos lleva al 10, que es la expresión dinámica de la unidad. Es el ciclo completo cerrado, Dios pasando de ser solo una idea potencial a un acto manifestado en el cosmos. Pero todo esto se volvería superplano si el autor no introdujera su concepto más fascinante, lo que él llama el valor secreto. Esta es la llave que le da una tercera dimensión geométrica a toda la matemática. A ver, explícanos eso. El autor postula que el valor de un número jamás es solo lo que vemos en su superficie. Presenta una fórmula matemática para entender esto. El valor secreto de un número es igual a n multiplicado por n más 1 dividido entre 2. ds igual a n por n más 1 sobre 2. Exacto. Suena a clase de tricálculo, pero en la práctica es hermosísimo. Significa que tienes que sumar absolutamente todos los números que existen antes del número que estás evaluando. Es como si cada número arrastrara la memoria kármica de sus antepasados, ¿no? Tal cual. Tomemos el 6 como ejemplo para aterrizar la fórmula. El valor secreto del 6 no es 6. Tienes que sumar cada escalón que te permitió llegar a él. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Lo que da 21. El resultado es 21. Ese es su valor secreto. El número contiene el peso gravitacional de toda la evolución que le precede. Y aplicando esta ley, el texto hace menciones rápidas a números que todos reconocemos, pero que de pronto cobran una magnitud completamente diferente. El 111, por ejemplo, que explica como la triunidad. Y claro, el infame 666. Uy, la marca de la bestia. Exacto. En nuestra cultura pop y religiosa es el gran villano rival de Jesús, pero quitándole todo el drama medieval, el autor nos muestra matemáticamente que 666 es simplemente el valor secreto del número 36. ¡Ah, caray! Y el 36 es el signo de la existencia individual, el microcosmos que se desconecta de la fuente. También se asoma a cifras monstruosas, como el 166.500, que simboliza matemáticamente el momento exacto y masivo en que la energía no manifestada cruza la frontera y se convierte en materia tangible. Y si quieres hablar de una arquitectura verdaderamente elegante, lo que asombra al final es de dónde surge todo este castillo infinito de matemáticas. El autor enfatiza que todas estas combinaciones astronómicas nacen únicamente de las 22 letras del alfabeto sagrado hebreo. Solo 22. Generan exactamente 231 combinaciones primarias conocidas como las 231 puertas cósmicas. Las puertas de la creación. El argumento es que a través de esas 231 puertas de geometría acústica y numérica fluye toda la materia, todos los pensamientos y toda la realidad que percibimos como sólida. Con 22 caracteres tienes el manual de operaciones de la galaxia entera. ¡Qué viaje, la verdad! A ver, hemos cruzado desde la geografía espiritual en Sudamérica hasta corazones humanos que laten al ritmo del sol,
Pasamos por microorganismos que desafían la idea de materia, acrónimos que esconden química espiritual en las cruces y terminamos leyendo el código detrás del universo usando 22 letras. Entonces, al final del día, ¿qué significa todo este laberinto de información? Pues mira, significa que la obra de Serge Raynaud de la Ferrière está muy lejos de ser un simple dogma religioso o un aburrido libro de texto matemático. Es una invitación directa, un mapa de ruta diseñado para despertar nuestra percepción. Sí, totalmente. Nos demuestra, con lógica rigurosa, que la materia es maleable porque es en el fondo una proyección de energía. Nos enseña que las escrituras antiguas no exigen fe ciega, sino comprensión química y matemática. Y nos revela un universo donde nada es azar. Cada latido, cada respiración y cada estrella sigue un pulso innegable y preciso. Y para ser sinceros, en esta charla de hoy apenas logramos abrir un poco la ventana. El documento original es vasto. Está repleto de operaciones matemáticas detalladas que te obligan a tomar lápiz y papel, citas profundas a textos como los Vedas y los Upanishads y exploraciones sobre cómo la geometría sagrada moldea nuestra psique. Cosas que, bueno, por tiempo tuvimos que dejar fuera. Definitivamente. Para cualquier persona escuchando que disfrute la sensación de que le quiten la venda de los ojos y ame decodificar las reglas del juego de la realidad, leer el Propósito Psicológico 3 completo no es solo recomendado, es un viaje absolutamente obligado. Es un desafío intelectual que, sin duda, recompensa el tiempo invertido y te cambia la lente con la que ves todo lo que te rodea. 100%. Y me gustaría cerrar con esta idea, que conecta directamente con el concepto del valor secreto que acabamos de explorar. A ver, dinos. Hablamos de que en la antigüedad cada letra tenía un valor numérico y que cada número oculta el peso cósmico de todo lo que le antecede. Hoy usamos las palabras con una ligereza tremenda. Escribimos mensajes de texto al vuelo, lanzamos opiniones sin pensar. ¿Todo el tiempo? Si aceptamos esta teoría de que el lenguaje es un código geométrico capaz de alterar la materia y manifestar realidades, queda como una reflexión abierta a pensar qué valor secreto, qué peso matemático y qué universo estamos construyendo con las palabras que decidimos utilizar todos los días en nuestras vidas. Hasta la próxima. Nueva humanidad en marcha.